Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, ki tisa. Para allá con Haftara. El contenido de esta para allá está en Shemot o Éxodos capítulo 30 y 1:11 al 33:35. Una para allá sumamente reconocida, muy comentada. Aunque muchos ni tan siquiera la han leído, la han estudiado, conocen de los sucesos eh, que aparecen en estos comentarios, ¿verdad? O en esta porción, debido a que en las películas está plasmado, ¿verdad? Esa parte en donde Moshe viene con las dos tablas, las rompe, el suceso del becerro de oro. Eh, Ese suceso, ¿verdad? Es algo conocido por muchas personas. Pero detrás de eso, obviamente, nosotros los que nos dedicamos a seguir ejercitando los dones que el Todopoderoso nos ha dado en su palabra, en el contexto de el mismo contenido de la Escritura y no basándonos en las costumbres, filosofía, persuasiones que a veces el ser humano de una u otra manera termina gustándole y creyéndoselo y convenciendo a otro. Y es algo de lo cual todos estamos expuestos. Por eso el contenido de este mensaje, ¿verdad? De esta para allá, juntamente con la Haftará y el complemento de esta Haftará en lo que conocemos como Nuevo Testamento, nos ayudará a reflexionar algo que ya sabemos, pero que es importante que nosotros tengamos presente. Y es eh, tener las bases firmes para saber discernir, para saber estar en una posición donde por más que se mueva la marea, como dice uno de los salmos, que la tierra sea removida, nosotros nos mantengamos firmes porque de la manera en la cual hemos creído y en quién hemos creído es algo que da testimonio por sí mismo y no es cuento de vieja. Y algo parecido parece en esta parasha. Esta parasha comienza, ¿verdad? Es como la continuación de la anterior, explicando qué es lo que Moshe tiene que hacer con el pueblo de Israel, qué tiene que decirle, qué es lo que tienen que guardar, por qué tienen que guardar eso. Y se explica, ¿verdad? Y luego narra ese evento en donde Moshe está recibiendo las ordenanzas y el pueblo se cansa de esperar a Moshe y van donde Aarón. Esta parasha comienza diciendo eso, diciendo, hablarás al pueblo de Israel. Háblale al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Y le vas a decir, guarden mis Shabbatot. Y como parte de, ¿verdad?, de lo que siempre tratamos de hacer, que las personas puedan conocer un poco más de la escritura y no dejarse llevar por lo que le dijeron, por lo que aprendieron, por lo que supuestamente le han enseñado, ¿verdad? Y que a veces esa enseñanza es como que, es como que contradictoria, ¿verdad? Porque el Espíritu del Todopoderoso nos lleva a toda justicia, a toda verdad, y nos enseña a discernir entre lo que es correcto y no es correcto. Y a veces parece que lo que nos enseñan es a todo aquello que no nos parezca conocido, hay que rechazarlo. Hay que automáticamente poner una alerta, no examinarlo, ni tan siquiera darle lugar. Pero a todo aquello que venga de cualquier influencia de la cual ciertas personas piensen que tienen autoridad del cielo, lo recibimos
sin discernimiento, sin saber si está bien, si no está bien, si se aplica la Biblia, si no se aplica la Biblia, si dentro del contexto bíblico está de acuerdo con el mensaje o si contradice. No hay ese discernimiento. Y eso es parecido a lo que pasó en esta parasha. Esta parasha nos enseña claramente que el Todopoderoso le dice guarda mi Shabbatot. Y muchas personas, obviamente por desconocimiento, piensan que cuando hablan de mis días de reposo o mi Shabbatot, hablan automáticamente de lo que asocian, que es lo que conocen. Y piensan que solamente están hablando del séptimo día. No, están hablando de mis días de reposo. Y los días de reposo del Todopoderoso no es uno, son varios. Aunque en esta porción se especifica también de ese día que es el séptimo, diciéndole claramente que el pueblo debería de guardar eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y dice aquí claramente, ¿por qué? En el verso 17 del capítulo 31. Esto será una señal para mí entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yuhebehei los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de todo lo que hizo. Nosotros, siendo imitadores del Todopoderoso, pues sabemos que es una bendición, aparte de todo el conocimiento que hemos poco a poco entendido de qué son esos mandamientos, cómo son bendición también, más que una instrucción, es una bendición el que lo aplica, es un entendimiento profético, es mucho más allá que letras. Luego de todas estas instrucciones, parece que sucede, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de Moshe tardándose. Y algo que me gustó mientras estuve estudiando esto y que lo resalté. Me resaltó a mí como enseñanza, que también está basado en el contexto de la Haftara. Y es eso, cómo un líder llega el momento en el cual sabe y entiende que es solamente eso, un instrumento, pero una de las funciones que tiene que tener ese líder es poner una nube alrededor de él para que no lo miren a él, sino miren a aquel que es el que le está ordenando, el que le está dando el conocimiento, el que lo está instruyendo, el que lo está capacitando. Porque el pueblo es dado a eso, a idolatrar al hombre. Nosotros sabemos que fue Moshe y Aarón, los dos, los que recibieron ordenanzas, instrucciones, que ellos, al ejecutarlas, vieron los resultados ante el faraón. O sea, Moshe le decía a Aarón, Aarón era el que hablaba y el que hacía las cosas, y las cosas sucedían. Y qué interesante que cuando este pueblo va donde Aarón, Aarón no se presenta como el nuevo sucesor de Moshe. No se presenta como ese nuevo líder que, conforme al Elohim que los sacó de Misraim, ahora él va a ser el afortunado de recibir las órdenes y transmitírselas al pueblo. No, utilizó una estrategia que sabemos que no fue aprobada por el Eterno, no fue absolutamente aprobada, pero utilizó una estrategia en la cual él evitaba por todos los medios ser idolatrado por el pueblo. Le dijo al pueblo, mira, hagan esto, esta es la versión, ¿verdad? La opinión de muchas personas que tiene mucho sentido, que Aarón obviamente sabía que todo eso era un cuento, pero debido a la presión del pueblo, a la condición espiritual a la cual él vio al pueblo, ¿quiénes fueron los que se lo pidieron? Dijo, pues vamos a tratar de darle por el lado que a ellos les gusta, a ganar tiempo hasta que llegue Moshe, y cuando llegue Moshe, ponemos orden aquí. Fue reprendido por el Todopoderoso por lo que hizo a Aarón. No hubo excusa. Se supone que él supone que se manteniera firme y no se dejara presionar ni influenciar.
Y esto es una de las cosas que nosotros aprendemos en esta parashá. Tienes el conocimiento, tienes la firmeza, tienes la madurez, tienes todo porque el Todopoderoso te lo ha dado. A pesar de todas esas cosas, te estás dejando influenciar para quedar bien con los demás y estar nadando en dos aguas. No debería ser eso lo que una persona modele teniendo ya el conocimiento y la madurez en el Evangelio. Sabemos lo que sucedió. El pueblo terminó convenciendo a Aarón. El Todopoderoso le dice a Moshe de antemano lo que el pueblo ha hecho. Se vuelve un escenario medio raro porque el Todopoderoso lo sabe. El Eterno no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer o ejecutar lo que él quiere y desea hacer. ¿Quién lo puede sostener? Sin embargo, en esta parashá parece que el Todopoderoso como que le pide permiso a Moshe. Le dice, déjame que mi ira se derrame sobre este pueblo. Sabiendo obviamente que Moshe conoce el carácter del Eterno y lo va a traer a colación. Va a decir, oye, no, si tú le prometiste, acuérdate, tú le prometiste no a este pueblo es un rebelde, tú le prometiste a los que tú hiciste fundar este pueblo, a Abraham, a Isaac y a Israel. Tú le prometiste a ellos que iba a darle una nación numerosa y que iban a habitar en esta tierra. Tú no les dijiste, te voy a dar una nación numerosa y después los voy a aniquilar en el desierto. No, tú dijiste, voy a ponerte una nación numerosa como las estrellas y como la arena del mar y los voy a hacer habitar aquí. Y eso vale más que cualquier cosa, para que los que aún no son dioses, pero los que creen en esos dioses, no comiencen a murmurar y a decir que tú realmente no eres un Elohim verdadero porque no cumple tu palabra. Dentro de todo ese proceso, ¿verdad? Entramos en lo que es la parashá de la Haftará, de esta parashá, que está en Primera de Reyes, capítulo 18. Y como este contenido, ¿verdad?, está mayormente enfocarse en lo que es la Haftará, lo vamos a leer, porque es del 18:1 al 39. Dice, después de mucho tiempo, al tercer año, le llegó la palabra de Yuhebahei a Eliyahu, diciendo, ve, preséntate ante Ahab, entonces yo enviaré lluvia sobre la tierra. El que escribió este contenido se preocupó por especificar y dar detalle de ciertas cosas para darle mucha más información al lector. Porque dice, así que Eliyahu fue a presentarse ante Ahab y, entre comillas, ¿verdad?, se podría decir así, él da unos detalles diciendo, el hambre era muy severa en Shomron. Nosotros sabemos que el hambre había escasez porque no había llovido por 3 años y medio. Pero él quiere resaltar eso para que el lector entienda, oye, la condición en la cual se encontraba Israel y Shomron era vital, era de emergencia, era un desespero único. ¿Quiénes son los culpables o cuál era la situación? También va a dar los detalles sobre eso. Dice, Ahab, el rey, Acab o Ahab, había llamado a Obadiyahu, que traducido es siervo de Yuhebahel. Este siervo, ¿verdad?, por nombre de Yuhebahel, pero en sí era el siervo, el administrador de Acab, dice, era un hombre sumamente temeroso de Yuhebahel. Así que te especifica y te da el detalle de que aunque era siervo de un rey que estaba siendo manipulado por la filosofía hueca, por la sutileza, por el engaño de una mujer, él sabiendo lo que tenía que hacer, él sabiendo la firmeza que tenía que tener, que decir, que lo único que yo digo que uno tiene que decir es, oye,
mujer, tú quieres ser una mujer pagana, tú quieres ser una mujer idólatra, tú quieres ser una mujer adoradora de todos los dioses, de tus ancestros, tú quieres ser eso, hazlo. Pero yo no voy a permitir que tú influencies en el reino en el cual Acab es la cabeza. Yo no voy a permitir que tú me involucres a mí en participar en tu desobediencia, y mucho menos que a mi familia o al pueblo del Todopoderoso tú lo estés tratando de convencer a creer y a vivir de una manera en la cual nosotros sabemos que el Eterno no desea y no le agrada. Pero no, él se dejaba convencer por su mujer, lo que su mujer dijera, eso él más o menos nadaba, o sea, corría por toda la influencia de su esposa. Por lo menos eso es lo que se deja llevar. Y el escritor lo especifica aquí. Mira, hasta el punto que dice, y cuando Jezebel, la mujer de Acab, destruía a los profetas de Yahweh, o sea que él permitió que su esposa no solamente contaminara a los israelitas con todos esos servicios idolátricos, sino que convenció a muchos de los guardias del palacio a que aniquilaran a todos aquellos que proferían la palabra del Todopoderoso. O sea, a todos aquellos que le dijeran a ella, deja de hacer eso porque eso es idolatría, estás trayendo maldición hacia el pueblo. Ella decía, hay que eliminar a este, hay que eliminarlo. Y este hombre, que era el siervo de Ahab, dice, tomó a 100 de los profetas, los escogió de 50 en 50 y los escondió en una cueva y les sostenía con pan y agua. O sea, que también aquí da un detalle, que no solamente Eliyahu fue el que, si podríamos decir así, de manera milagrosa, el Todopoderoso le perseveró la vida en medio de esos 3 años y medio para que no muriera de hambre, sino que también todos estos profetas también fueron sustentados para no morir. Y eso nos ayuda a entender lo que es la base de lo cual estamos tratando de hacer. No importa quién nosotros seamos, nosotros solamente somos instrumentos del Todopoderoso. O sea, no porque Eliyahu fue que el Todopoderoso lo sustentó para que no hubiera muerte. No, no. El Todopoderoso sustenta para que no haya muerte a quien Él quiera y desee. Porque muchos de esos profetas fueron muertos por Jezebel. Y no significa que ellos eran más infiel que otros, sino que dentro del reino del Todopoderoso, Él tiene su rol, su función, quién va a utilizar como esto, quién va a utilizar para esto, qué permite y qué no permite. Y esto nos ayuda a entender a nosotros en el tiempo moderno, en el cual a veces se nos señala como personas que no tenemos fe, porque si tuviésemos fe, ya es para estar sano y que no nos duela ni una uña, ni un pelito del cabello. Si nos duele un pelito del cabello, es porque no oramos lo suficiente, es porque no sabemos orar, es porque nuestra oración está fría con el Eterno, es porque realmente no tenemos la fe que tenemos que tener para eso. No, es que porque significa que tal vez sea el Dios al que nosotros le estamos sirviendo, al Elohim que le servimos de la Biblia, se ha olvidado de nosotros y ya no está con nosotros. Es porque nos ha rechazado, o en un caso extremo, es porque muchos piensan es que no existe. Ustedes solamente están haciendo cosas que realmente no son confiables, sino que son supersticiones. Y aquí nos enseña que hay que huir de ese ambiente contaminado en donde vengan todos estos comentarios, o en el otro en el cual
comiencen a idolatriarnos. No, mira que hay mucho conocimiento, que mucha fe tiene ese hombre porque realmente se sanó de esto, porque mira, le puso las manos al otro y se sanó. Mira porque cómo predica, mira que cómo se desenvuelve en el mensaje. No, mira que es que, mira, ese hombre sí que habla hebreo y ya porque habla hebreo piensan que la persona es gran cosa. No, nuestra relación con el Todopoderoso es algo que solo el Eterno sabe en qué medida Él la tiene y cómo se relaciona con nosotros. Estas personas que murieron a hermanos de Jezabel, que fueron muchos, también tienen su recompensa. No importando la edad que hayan fallecido ni en las circunstancias. Sabemos que de la mayoría de todos los comentarios, historias que hay sobre la muerte de los profetas y de los apóstoles, son muertes a temprana edad, muchos de ellos, y de una manera trágica, en manos de sus enemigos, de aquellos que se burlaron de él, de ellos que los masacraron, que por ellos decirle la verdad, que padecieron, como aparece en Hebreos, capítulo, si no me equivoco, capítulo 11 o capítulo 12, en donde ellos relata el escritor que muchos de ellos hicieron cosas y terminaron muertos de manera terrible por causa de la verdad. Y ese es el anhelo y el deseo que tenemos que tener todos nosotros. Y eso no significa que unos son mejores o otros son peores. Eso no solamente significa que todos estamos dentro del cuerpo del Mesías con diferentes funciones, diferentes roles y hasta donde el Todopoderoso haya decidido. Pero esta mujer persiguió a todos estos. Este hombre ayudó. Y sigue diciendo, y Ahab le había dicho a Obadiah, ve por la tierra de todos los manantiales de agua y todos los arroyos. Quizás hallemos pasto para conservar con vida a los caballos y a las mulas, y no nos quedemos sin animales. Se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino, y Obadiah se fue solo por otro camino. Esto me gusta explicarlo, ¿verdad? Porque el simple lector a veces lo ve como casi todo literal. Esto de que se fue solo uno por un lado y otro por otro, no significa que literalmente se fueron solos. Un rey nunca anda solo. Tiene su guardaespaldas, tiene su comitiva de alrededor, y mucho menos en el tiempo en el que ellos vivían y en la condición que estaban en guerra, siempre habían amenazas, estaban pasando por montes gigantescos. A veces hasta pasaban de un territorio que ya no pertenecía que no estaba bajo el control de Israel. Igual, este siervo. El punto es que uno estaba por un lado y el otro estaba por otro. Lo que quiere decir el escritor es que no andaban juntos. Y dice, Obadiah iba por el camino cuando Eliyahu le salió de pronto al encuentro. Lo reconoció y se postró sobre su rostro y preguntó, ¿eres tú mi amo Eliyahu? Él le respondió, sí, soy yo. Ve y dile a tu amo que Eliyahu está aquí. Pero él le dijo, ¿qué mal he hecho yo para que entregues a tu siervo en mano de Ahab para que me mate? Por vida de Yahweh tu Elohim, que no ha habido nación ni reino donde mi amo no haya enviado a buscarte. Cuando ellos respondían, no está, hacía jurar al reino y a la nación que no te habían hallado. Y ahora tú dices, ve y di a mi amo que Eliyahu está aquí. O sea, esta presión de esta mujer llamada Jezabel estaba haciendo que Ahab gastara demasiado mucho tiempo en buscar a Eliyahu. En ver a Eliyahu como un apóstata, como un rebelde, como un hombre que quiere siempre el mal para su pueblo, que siempre está profetizándole maldiciones. Desde ese punto lo veían. Cuando Eliyahu y los otros profetas lo único que le estaban diciendo a Ahab era, deja de estar dejándote manipular de tu esposa y vuélvete al Todopoderoso y deja de estar perturbando a tu pueblo, porque si no van a seguir experimentando
la disciplina y la corrección del Eterno, que en este caso era no tener agua por 3 años y medio. Y dice, lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el espíritu de Yuhebahei te llevará a donde yo no sepa, que fue lo que pasó más adelante, pero ese es otro tema. Y cuando yo vaya a informar a Ahab, si él no te encuentra, me matará. Tu siervo ha respetado a Yuhebahei desde su juventud. O sea, él piensa que Eliyahu o Elías no se va a permanecer ahí una vez él vaya a buscar a Acab. Seguro que mi amo le han contado lo que hice cuando Isabel mataba a los profetas de Yuhebahei, cómo escondí en una cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua. O sea, está tratando de hacer algo, de decirle a Elías, mira, Eliyahu, no me hagas esto, mira que yo estoy de parte tuya. Eliyahu respondió, por vida mía, por vida de Yuhebahei, Sebaot, que a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré ante él. Eliyahu fue a buscar a Ahab y le informó a Ahab, y este fue al encuentro de Eliyahu. Cuando Ahab alcanzó a ver a Eliyahu, le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Mira la mentalidad de este hombre. Sabe que su esposa está metiendo profetas idolátricos, sabe que está persiguiendo al Elohim y rey de Israel. Tiene aún en el palacio metido adentro un séquito completo de casi 1000 profetas idolátricos dentro de su palacio, y dice que es Eliyahu el que está trastornando a Israel. Eliyahu le dice, no soy yo el que ha trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos de Yuhebahei. Mira esto, la perturbación de una familia o de una casa o de un reino es abandonar los mandamientos de Yuhebahei y seguir a otros señores, seguir a otros bajares, seguir las concupiscencias de la filosofía, de los mandamientos de hombre, de todo el camino que nos representa cómo realmente hemos creído en el Evangelio y en el Mesías y en la palabra del Todopoderoso. Dice, ahora manda que se reúnan conmigo en el monte Carmel todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Ashera, que comen a la mesa de Jezebel. O sea, 850 idólatras. Y idólatra no necesariamente es adorar una imagen, sino abandonar los mandamientos del Todopoderoso y seguir las instrucciones de otro que no es el Eterno, y que contradicen lo que el Todopoderoso ha establecido. Eliyahu se acercó. Dice, Ajá convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmel. Eliyahu se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones? O sea, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir creyendo en las supersticiones de los profetas que Jezabel tiene en el palacio? Y por otro lado, estar pidiendo y creer que tienen una relación genuina con el Todopoderoso. ¿Hasta cuándo? Si yo es el Elohim, síganlo, pero síganlo de todo corazón, única y exclusivamente a él. Y si lo es Baal, síganlo. Si ustedes creen que es Baal, sigan en su mundo, por allá, pero no estén nadando en dos aguas. El pueblo no le respondía nada. Entonces Eliyahu le dijo al pueblo, yo soy el único profeta de Yuhebahei que queda, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 toros, que escojan ellos un toro, que lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro, y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes a su deidad por nombre, y yo invocaré a Yuhebahei por nombre, y lleguemos a un acuerdo. El Elohim que responda con fuego, ese es el Elohim. Todo el pueblo respondió y dijo, amén. Muy bien. Eliyahu dijo a los profetas de Baal, escojan un toro y prepárenlo ustedes primero porque ustedes son la mayoría.
Invoquen a su deidad por nombre, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que se les dio, lo prepararon e invocaron a Baal por nombre desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie que le respondiera. Así que ellos realizaron una danza de saltos junto al altar que habían erigido. Cuando llegó al mediodía, Eliyahu se burlaba de ellos diciendo: griten más fuerte. Después de todo, él es un Elohim. Puede que esté conversando, o que esté ocupado, o esté de viaje, o tal vez está dormido, y hay que despertarlo. Así que ellos gritaban más fuerte y se sajaban el cuerpo con cuchillo y con lanza, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Nosotros vemos aquí que Eliyahu se está, entre comillas, como si se estuviese burlando de ellos, pero en sí esa burla es algo que utilizamos mucho como para hacerle recapacitar a la otra persona que realmente lo que está haciendo no tiene sentido, que realmente queremos que se dé cuenta, que el camino que está siguiendo, el razonamiento que está teniendo, no lo va a llevar a ningún bien. Es como ese Midrash, ¿verdad?, que aparece sobre la vida de Abraham y su padre, cuando dicen que Abraham esperó que su padre, como por costumbre, lo dejara un rato, un tiempo considerable, velando la tienda en el cual él vendía sus muñecos, eh, que hacían confiar a otras personas en que eso podía tener algún poder o algo que los pudiera ayudar. Sin embargo, Abraham, se dice que esperó ese momento y comenzó a destruirlos todos y dejó a uno solo. Y cuando el padre viene y le dice: pero ¿qué pasó aquí? Así no fue que yo te dejé la tienda. Y él dijo: mira, lo que pasa fue que uno comenzó a decirle al otro: mira, yo soy más poderoso que tú. Y así comenzaron a discutir y a discutir unos con otros. Y empezaron a pelear y a pelearse y a pelearse. Y este que tú ves aquí, que está intachable, que no tiene ningún rasguño, no está roto, fue el que terminó dominándolo a todos. Y los destruyó a todos, y él fue el que terminó demostrando que era el más poderoso. Sin embargo, el padre, de manera poco analítico, dice: es que, o sea, no tiene sentido lo que tú me acabas de decir. Tú y yo sabemos que esos muñecos los hicimos con la mano, con el barro. Eso no puede ver, eso no puede escuchar, eso no se mueve, eso no habla. No tiene sentido el tú decirme que un muñeco fue y destruyó a otro. Y utilizó eso para decirle: bueno, por eso es que yo te he venido diciendo que nada de esto tiene poder. Entonces, ¿por qué le decimos a la gente que este te lo va a ayudar, sea por enfermedad, el otro te va a ayudar, sea para conseguir un novio o una novia, el otro te va a ayudar para que tengas prosperidad, el otro te va a ayudar para que ayude a tu familiar, etcétera, etcétera? Cosas que no tienen sentido. Y esto parecido es lo que utilizó Eliyahu con el pueblo, diciendo: mira, tal vez está haciendo esto, tal vez está haciendo lo otro, como diciéndole: mira, no sean ignorantes, ustedes saben que el único Elohim es Yuhebahei, el que habló con nosotros y nosotros lo escuchamos. O sea, en el monte Sinaí, el pueblo escuchó la voz del Eterno cuando le hablaba a Moshe. No fue cuento de vieja, no fue un muñeco que pusieron allí, como lamentablemente hizo Aarón, que les puso un becerro de oro. Y ellos, por la ignorancia, por su costumbre, como aquí habla, que ellos hacían esto conforme a su costumbre. Y así vemos hoy en día. Cada quien quiere servirle al Elohim de Israel conforme a su costumbre. Por eso es que nosotros resaltamos mucho la importancia de instruirnos en la palabra, de instruirnos en la escritura, de instruirnos en la Torá, en los mandamientos, de instruirnos en el Evangelio, de instruirnos en las palabras del Mesías, conforme a lo que está escrito y no conforme a una costumbre dada
por nuestros ancestros, sean nuestros padres, sean nuestros abuelos, sean el sistema cultural occidental en el que vivimos, eh, no conforme a lo que está escrito. Porque de otra manera vamos a ser sutilmente engañados fácilmente a servirle al Elohim que decimos que es el Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, claro que sí, pero no conforme a lo que está escrito, sino conforme a nuestra costumbre. Y yo, ¿verdad? Siempre he puesto hasta de manera simbólica y a veces literal dos listas. En una lista, todas las costumbres y tradiciones del Todopoderoso dentro de su entorno de mandamientos, que sabemos que son más que mandamientos, son promesas, son nuestra herencia. Y en el otro lado, lo que el hombre ha establecido. Pongo, por ejemplo, Shabbat y pongo domingo. Pongo, por ejemplo, lo que es la festividad de Sukkot versus lo que es Navidad. Pongo lo que es la festividad de Pesaj con la supuesta Semana Santa. Y establezco ese parámetro diciendo, ¿quién estableció esto? Vemos que está establecido conforme a la Escritura, el Todopoderoso. ¿Quién estableció lo otro? Pues vemos que lo estableció el hombre conforme a su interpretación, a su comodidad, a su sincretismo con lo que ya estaba acostumbrado a hacer, que era idolatrar a otras deidades. Tristemente, hasta el día de hoy muchas personas no han querido abrir los ojos en esto. Pero gracias al Todopoderoso muchos ya lo hemos abierto, porque no es que no estábamos ahí, sí estábamos ahí, pero gracias al Eterno nos está abriendo los ojos. ¿Que estamos creyendo ahora en otro Dios? No, en el mismo, pero mejorando el caminar y aplicándonos y aferrándonos cada vez más a las pisadas del Mesías y no a las del hombre. Dice, cuando llegó, cuando llegó el mediodía, Eliyahu se burlaba de ellos y siguió diciéndole, así que ellos gritaban más fuerte. Después de esto, dice, se sajaban el cuerpo con cuchillo y lanza, conforme a su costumbre. Dice, cuando pasó el mediodía, ellos seguían delirando frenéticamente hasta la hora de presentar la ofrenda de comida. Todavía no hubo voz ni nadie que respondiera o escuchara. O sea, todo eso que hicieron, si no llega a estar Eliyahu, tal vez lo más seguro es uno de ellos hubiese puesto fuego de una manera para aparentar que realmente sí les había contestado. Tal vez ellos pensaban que mira cómo se saja, mira cómo grita frenéticamente, perdió el control. Eso significa que está él siendo inspirado o recibiendo una revelación. Y no necesariamente, no necesariamente. No estoy diciendo que el Todopoderoso nos revele, claro que sí revela, que una persona pueda llegar a estar en un trance y que el Todopoderoso le esté dando una visión, una revelación, claro que sí. Pero si eso que está haciendo no está de acuerdo con lo que está escrito, con el parámetro bíblico, con el orden, como dice Shaul, quien quiera pensar otra cosa que lo piense, yo o nosotros en la iglesia del Todopoderoso no estamos ni estamos acostumbrados a estar debatiendo, discutiendo por eso. Nosotros sabemos cuál es el orden bíblico, cuál es el orden del Todopoderoso y cómo Él anhela y desea que nosotros en las comunidades lo establezcamos. Dice, entonces Eliyahu le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Él reparó el altar de Yuhebehei, que estaba arruinado. O sea, ya nadie, todo el mundo le estaba prestando más atención a lo moderno, a lo sutil, a la mayoría. O sea, 450 profetas allá y acá ya no hay ni un profeta. Significa que entonces aquellos son los que están bien. Pero aquí se demuestra que no es el hombre. Vuelvo y repetimos, no es el hombre, es la voluntad del Todopoderoso. Dice, entonces Eliyahu tomó 12 piedras correspondientes 12 piedras correspondientes al número de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Y a quien le llegó la palabra de Yuhebahei diciendo, Israel será tu nombre.
Y con las piedras edificó un altar en el nombre de Yahweh. Alrededor del altar hizo una zanja en la que pudieran caber 2 medidas de semilla. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenlos sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Luego dijo, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Volvió a decir, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda de comida, se acercó el profeta Eliyahu y dijo, oh Yahweh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepan hoy que tú eres el Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres Yahweh, eres Elohim, porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos. Entonces cayó un fuego de Yahweh que consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando el pueblo vio esto, todos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Yahweh es Elohim. Yahweh es Elohim. Y esto es algo que sutilmente nosotros a veces tendemos a hacer. Tendemos a decir, oh, él es mi Elohim, cuando ya no hay más opción, cuando ya es tan literal lo que está pasando en nuestra vida, lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, que no hay, como dicen, ni un lápice de duda que fue el Todopoderoso el que obró, el que hizo, el que provocó que nos arrepintiéramos, el que provocó que viéramos esta revelación, el que provocó el conocimiento que tuviésemos. Y es algo, ¿verdad? Que no sé si yo lo he dicho en otras ocasiones, creo que sí, que este servidor, cuando vino a los caminos del Todopoderoso a servirle, cuando me trajeron, porque él fue el que me llamó. O sea, si él no me llama, yo no llego. Entonces, cuando él decidió llamarme, que provocó, ¿verdad? Como creo que en la vida de tal vez la mayoría, provocó ciertas cosas en mi vida que me acercaron a él. Pero cuando yo en mi ignorancia me quise acercar al Todopoderoso, yo no me acerqué, o él no me acercó, o cuando él me acercó, para tratar de decirlo más correctamente, cuando él me acercó, que yo no vine con la intención de estudiar la escritura desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, mucho menos de estar anhelando y deseando aprender el idioma original, en hebreo, de buscar la traducción, de dedicarme al estudio de la escritura, de transmitir enseñanza a otras personas y mucho menos grabarlas y llevarlas a un canal, como le conocen, el canal de YouTube. Nada de eso me pasó a mí por la mente. A mí lo único que me pasaba por la mente era resolver el problema que tenía. Tenía un problema que yo pensaba que era un problema para mí. Obviamente sí era un problema. Y yo lo único que decía era, resuélveme el problema. Yo quiero que tú me resuelvas este problema porque yo no lo puedo resolver. Yo humanamente no tengo la capacidad para hacerlo. He tratado por todos los medios y cada vez me va peor. Y yo quiero que me resuelvas ese problema porque me estaba afectando en todas las áreas de mi vida. Y si digo que me lo resolvió, le estaría diciendo, bueno, no lo resolvió como yo quería que lo resolviera. O sea, si les digo, no, mira, él por su misericordia puso su mano, me resolvió el problema, vi el milagro que yo quería, mi petición fue contestada. Bueno, humanamente yo diría que fue contestada conforme a su voluntad, pero no conforme a la mía, porque conforme a lo que yo quería que sucediera no pasó. Lo que yo quería que pasara, lo que yo quería que él hiciera en mi vida, eso no sucedió. Él hizo otra cosa más perfecta, mejor, obviamente, mucho, por mucho. Me enamoró de él
apasionadamente, que hasta el día de hoy, gracias al Todopoderoso, llevamos ya bastante, o no sé, para muchos es poco, tal vez para otros es mucho, años en el sirviéndole, honrándole, glorificando su nombre, aprendiendo hasta el día de hoy, porque no lo sabemos, aprendiendo hasta el día de hoy de su palabra, de su entendimiento, aprendiendo hasta el día de hoy a confiar en Él, porque muchas veces eso es lo que pasa. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, podemos tener la sabiduría que el mundo que de una u otra manera Él nos permite entender y conocer, pero otra cosa es a saber, a depender totalmente de Él. Y eso es una de las cosas que a veces a nosotros como seres humanos se nos complica. Y eso lo vemos en esta parasha. Cómo estas personas preferían confiar más en un becerro que en esperar que realmente viniera Moshe. Se cansaron. Se cansaron de confiar en el Todopoderoso. Pensaron que el Eterno se había olvidado de Moshe y lo más seguro había dejado que Moshe fuera devorado por una fiera, que cuando le dijo sube al monte era para matarlo. No sé lo que pensaron ellos, pero no confiaron en el Eterno. Y eso es una cosa que el Eterno siempre les reclamó al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy esta gente no confía en mí. Hasta el día de hoy yo le he dicho a ellos que confíen en mí, que pongan su confianza en mí, que lo demuestren en obedecer mis mandamientos, aunque a ellos les parezca a veces ridículo, aunque ellos no le encuentren sentido. En el caminar ellos se van a dar de cuenta la bendición, la sabiduría y todo lo que hay, los misterios que hay en todo esto. Van a entender que son mucho más sabios que lo que el mundo te puede ofrecer, que cualquier persona te puede ofrecer. Y Eliyahu, con este hecho, le demostró a este pueblo que realmente el único Elohim verdadero era Yuhebahei, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, como no tenían más opción, pues lo dijeron. Dijeron, realmente Él es así. Entonces Eliyahu le dijo, agarren los profetas de Baal, que no escapen, porque saben que lo dijeron porque no tenían más opción, pero de corazón no lo sentía. Y dijo, que no escape ninguno de ellos. Los agarraron y Eliyahu los hizo bajar al arroyo de Kishon y allí los inmoló. El complemento de esta Haftará lo vamos a relacionar con lo que aparece en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Dice, quiero que sepan que estoy sosteniendo un gran conflicto por amor a ustedes. Parecido a lo de Eliyahu, parecido a lo de Moshe. Sufrir por el pueblo. Por un pueblo que quiere amar al Todopoderoso, que el Eterno los llamó, pero que por no tener el conocimiento, por no ser así aferrados a la verdad, comienzan a claudicar y por causa de eso se le hace bien fácil al enemigo, si podríamos decir un nombre, a que ellos sean engañados fácilmente y arrastrados a las costumbres de hombre, a las tradiciones y a las concupiscencias. Y esto es algo que he tratado de recalcar en todo este mensaje, porque quiero que nosotros prestemos atención sobre eso. Dice, por amor a ustedes, por los de la Odisea, por todos los que nunca he visto aún personalmente, quiero que estén unidos en amor, que sus corazones se reanimen hasta que capten en toda su riqueza y comprendan plenamente y que conozcan perfectamente el misterio de Elohim, es decir, el Mesías mismo, en quien están atesoradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Y por ahí es que vamos. Para que nadie los engañe. Dice, en el Mesías están escondidos todas esas riquezas, todo ese conocimiento. Yo sé que para los que lo único que les gusta es repetir, para ellos nosotros estamos solamente en un judaísmo, en una ley que está volada, en algo raro, nos hemos salido de la senda. Pero, o sea, para los que han entendido un poco, saben que esto no es ni judaísmo, que esto no es persuasión de hombre, que gracias al Todopoderoso, cada vez más y más y más y más y más y más, basado en mi experiencia,
millones de personas, cada vez más personas están despertando. Eso que no estamos rogando por un avivamiento, pues mira, ese avivamiento parece que se está dando porque cada vez más y más y más personas que yo me encuentro, que escucho, el Todopoderoso le ha dado el privilegio de abrir su entendimiento, o les abre el entendimiento y dicen, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Por qué no lo había visto? Si está ahí en mi cara, si lo estoy leyendo todos los días, cada vez que leo la Biblia, lo estoy entendiendo. Y el Espíritu de Santidad nos sigue convenciendo y llevándonos a toda justicia, a toda verdad y sacándonos del error. No de la apostasía extrema, como muchos dicen, sino cuando yo hablo de sacarnos del error, de sacarnos y corregirnos de aquellas cosas que estábamos haciendo erradamente, por desconocimiento. Estábamos siendo ¿qué? Persuadidos y engañados con falsos argumentos. De que si somos el nuevo Israel, ahora ya no somos el Israel aquel, ahora somos un Israel espiritual, que queremos todas las bendiciones de Israel, pero no queremos obedecer nada de lo que dice la Escritura que debemos de obedecer. O bueno, o sí obedecen lo que les parece conforme a su costumbre. Y sigue diciendo, pues aunque estoy ausente físicamente, espiritualmente, estoy con ustedes gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en el Mesías. Ya que ustedes recibieron una vez al Mesías Yeshua, al Maestro, sigan andando en unión con Él, firmemente arraigados y edificados sobre Él y confirmados por la fe, así como se les ha enseñado, abundando en acciones de gracia. ¿Y cuáles son esas acciones de gracia? Los mandamientos, la palabra, lo que dice también Shaul a Timoteo, en todas las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Firmemente arraigado y sobreedificado, miren que nadie los engañe ni los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a qué, a las tradiciones de los hombres, conforme a principios elementales del mundo y no conforme al Mesías. Y esto tristemente fue lo que pareció, para culminar, fue lo que pasó allá en el monte, cuando tristemente persuadieron a Aarón, lo llevaron, aunque él sabía que eso era una idolatría, que eso no tenía sentido, lo llevaron a que él los complaciera en las tradiciones de los hombres que ellos tenían, en los principios elementales de un mundo, pero no conforme a la sabiduría en el Mesías, no conforme a lo que Moshe le había dado, que para ese tiempo Moshe era ese ungido, ese Mesías, y Aarón también tenía que ejercer esa función. Y en el caso de Eliyahu, cómo esa gente se dejó persuadir de Jezabel. ¿Por qué? Porque ella con filosofía y vana sutileza los quiso llevar arrastrado. Los arrastró con falsos argumentos persuasivos. A decir, tú ustedes puedes creer en Dios, en el Dios de Israel, y creer en este también. Porque ustedes no se pueden aferrar a que esa es la única fuente de vida o la única fuente de conocimiento y de buen. Acá también hay. Y es mejor dos que uno. Y si tienes tres, mucho mejor. No, no, no. Aquí hay un solo evangelio, una sola fe, un solo Elohim, un solo Mesías, un solo camino, una sola verdad y una vida. Y todo eso está escondido en el Mesías. Y nosotros, de la única manera que nos podemos librar de ser arrastrados, de ser engañados, de todas esas cosas, es afirmándonos en la verdad, unidos en el amor del Todopoderoso en el Mesías, arraigándonos a ese conocimiento, a ese evangelio que está en unión con toda la instrucción desde Génesis hasta Apocalipsis. No decimos eso solamente con palabras, sino lo demostramos por la obediencia que afirmamos y conforme al conocimiento que tenemos. No lo sabemos todo, es verdad, pero lo que sabemos lo aplicamos o tratamos de aplicarlo conforme a su voluntad. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, that.